Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, más de 800.000 personas no tienen acceso al agua potable en Lima. La Cámara Peruana de la Construcción es una vez más intermediario de ayuda, distribuyendo cerca de 5 millones de litros de agua a las familias que más lo necesitan durante el periodo de cuarentena. Para seguir haciendo esto posible, esperamos contar con tu apoyo. Recordemos que juntos somos más fuertes. Señores, muy buenos días. Primero, darle la bienvenida al ingeniero César Guzmán Marquina, nuestro invitado para el día de hoy. Directores de CAPECO, estimados docentes, alumnos todos. Bueno, dentro del proceso y continuando con las conferencias magistrales, el día de hoy quiero darle la bienvenida al ingeniero César Guzmán Marquina. Él es graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la Universidad, también por Centrum Católica, magíster en Dirección de la Construcción de la UPC, también tiene estudios de construcción en la Universidad Europea de Madrid. Actualmente, César se desempeña como gerente general de productiva de la constructora Grupo Edifica. Bueno, como todos creo ya sabemos, es presidente del capítulo de Construction peruano, profesor de posgrado de la UPC, parte del Consejo Consultivo de la carrera de Ingeniería Civil de la UCIL y también director de CAPECO. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida al ingeniero César para que nos pueda presentar este tema que creo que ha causado bastante expectativa dentro de todo el alumnado del instituto, que sería todo lo que es el Lean Construction. César, por favor, te damos la bienvenida y estamos a tu disposición. Ok, listo. Gracias, Ricardo, por este recibimiento, y para mí es un placer y un honor poder compartir con todas las personas del instituto, bueno, este tema que les traigo ahora, que tiene que ver con productividad, con Lean Construction, y espero que les sea de su agrado. Creo que ahí ya se está viendo mi pantalla. Sí, perfecto, César. Genial. Bueno, nada, acá hay un poquito del CV que ya había convertido Ricardo, de hecho lo paso. Bueno, de hecho, la presentación que les he traído, conversando hace unos días con Ricardo al respecto de la presentación de hoy y bueno, el enfoque que quería darles. De hecho, le pedí la malla curricular y veo que es una malla, para empezar, bastante buena, muy completa, con una formación no solamente técnica, sino en todas las, digamos, los aspectos que tiene que tener una persona que está en el mundo de la construcción. Les digo esto porque hay muchas habilidades o muchas competencias que tenemos que desarrollar, que no necesariamente son las competencias duras, sino también las blandas, y que tienen que ver con compromisos, tiene que ver con integración, tiene que ver con trabajo en equipo. Así que creo que de cierta manera esto está yendo por muy buen camino, ¿no? De hecho, lo que me toca hablarles hoy día es un poquito de ese tema de productividad, y lo he tratado de estructurar un poco con algunas preguntas que siempre salen, ¿no? En el sentido de productividad y de cómo aplicar no solamente herramientas, sino cómo llevar una suerte de cultura empresarial, de cultura organizacional en las filosofías de productividad, de Lean Construction, digamos, de gestión de construcción. ¿Ok? Con esto, de hecho, les quería mostrar un poquito solamente la empresa a la que represento. De hecho, tengo aproximadamente ya 13, 14 años trabajando con Edifica. Empezamos en un proyecto bastante pequeñito, como el que están viendo en la pantalla, un proyecto de 1.115 metros cuadrados de área construida, de 8 departamentos, bastante pequeño. Ahí están viendo la foto, ¿no? Es un proyecto bastante chico. Para que se hagan una idea, miren acá esto cómo se construía el año 2005, 2006 en nuestra ciudad, en Lima. Acá pueden ver, ¿no es cierto?,
estábamos en la calle, ¿no? Usando una tolva de 11 pies cúbicos con un poco de arena y un poco de piedra a los costados, las personas de cierta manera con manga corta, era como se construía en ese momento. De hecho, nuestros sistemas de seguridad han implementado y pueden ver las diferencias que hay. La foto es básicamente para que vean cómo se movía en ese momento la empresa. Acá hay unas fotos más que pueden ver, ¿no es cierto? Con más detalle, ¿no? Una persona barriendo por acá a la calle para que pase el carro, ¿no es cierto? Para que cuando no interferir la vía, imagínense, estamos agarrándonos media pista, ¿no? Imagínense. Acá hay fotos del ingreso ya, como se dan cuenta, no era muy ancho, ¿no? Una retroexcavadora pequeñita también. Y bueno, en fin, para que se hagan una idea de la empresa del 2006, 2005, esta era digamos, la obra, y acá estaba la sala de ventas, y esta era la oficina central, ¿no? Era como empezamos en la construcción, en nuestro caso, como Edifica, como que en ese momento todavía no existía Productiva. Y les muestro esto porque, de cierta manera, y acá un poquito lo que les quería comentar, creo yo que parte del crecimiento que hemos tenido nosotros como organización tiene que ver con la filosofía que hemos implementado o la cultura que hemos implementado en la empresa. Y tiene que ver con una cultura de productividad, una cultura de integración y una cultura de trabajar en equipo, que de cierta manera tiene mucho que ver con, como les decía, con el tema Lean Construction. Esto es básicamente desde el edificio PISAC, algunos edificios que hemos hecho más, se dan cuenta, este es un edificio en realidad que hicimos ya hace unos 3, 4 años, que tenía 283 departamentos, 35.000 metros cuadrados de área construida. Antes hacíamos un edificio a la vez, ahora hacemos entre 8 o 10 edificios, incluyendo los proyectos que tenemos, no solo de Edifica, sino también para terceros. Y como les digo, tiene que ver con una cultura que está atrás, que ahorita se las voy a explicar, que tiene que ver mucho con eficiencia, mucho con productividad y mucho con lo que en realidad ustedes están aprendiendo en el instituto. Bueno, solo para terminar un poco, acá este es un reportaje de una revista que nos sacaron ya como Productiva. Productiva salió un poquito el año 2014 para ser la constructora del grupo, para construir los proyectos de Edifica y construir proyectos de terceros. Estos son los proyectos de educación que hemos hecho. Por acá está el aulario de la Universidad Católica, y este de acá, de color marrón, es la biblioteca de la Universidad Católica. Y este es un centro de convenciones que tiene un teatro que está en Camino Real, que lo estamos terminando actualmente, y de cierta manera estamos muy orgullosos de lo que hemos podido hacer, y de cierta manera, como les digo, tiene que ver mucho con esta cultura de productividad que tenemos y de integración, y no solo eso, sino de innovación, creo yo, y de estar un paso adelante a la vanguardia en el mundo de la construcción. Entonces, antes un poco de iniciar todo este detalle que les quería decir, solo les quería dejar algunas ideas que tienen que ver mucho con lo que hoy día concebimos de una parte fundamental en construcción, que tiene que ver con el planeamiento. ¿Ok? Bueno, acá tienen al señor Abraham Lincoln, ¿no? Expresidente de Estados Unidos, que decía, ¿no? O una de sus frases, era una persona de muchas frases, que decía, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las 4 primeras afilando el hacha, ¿no? Esto nos da un poquito la idea de por dónde iba el tema de preparación, ¿no? Que tienen estos grandes pensadores o grandes personajes de nuestra historia, ¿no? Acá he recopilado unas cuantas ideas también de el arte de la guerra, ¿no saben? Como ustedes saben, este libro escrito por Sun Tzu hace varios siglos atrás, si bien es cierto, era un libro de guerra, es un libro que hoy día se usa mucho en el tema de gestión de empresas, en el tema del management, en temas que tienen que ver con la estrategia de las empresas, y no, esto no escapa a las empresas constructoras o las empresas inmobiliarias. El general que gana la batalla hace 1000 cálculos en su templo antes de luchar. Por el contrario, el general que pierde hace solo unos cuantos cálculos de antemano. Por otro lado, otra idea, no hay más que 5 notas musicales, sin embargo las combinaciones entre estas 5 dan lugar a las melodías de las que podrían escucharse alguna vez, ¿no? Y por último, la calidad de cada decisión es como el golpe oportuno de un halcón
que le permite golpear y destruir a su víctima. Por último, y terminar esta parte, acá tenemos a Dwight Eisenhower. Como ustedes saben, fue el comandante en la Segunda Guerra Mundial de las Fuerzas Aliadas, y él lo que decía es: en la preparación para la batalla he encontrado que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. Entonces, este es el primer punto que quiero abordar y que de cierta manera tiene que ver con el planeamiento, que es una de las cosas que ustedes profundizan y estudian, y me gusta siempre que las personas con las que puedo tener contacto, ya sea por intermedio de una conferencia o amigos, en fin, tratar de que si es que tengo algo que decirles y aplican algo, se puede entender la importancia de esto, ¿no? Cuando nosotros planificamos, no solo usamos herramientas, sino tenemos que ver realmente por qué planificamos y qué entendemos de planeamiento. Lo primero que le tendría que decir es que hacer un plan, mejor dicho, planificar no se trata de hacer un cronograma. Planificar tampoco se trata de hacer un presupuesto. Planificar se trata de analizar el proyecto, ¿ok? Y analizar el proyecto tiene que ver con dos cosas fundamentales. Por un lado, el diseño del sistema de producción, y por otro lado, los aspectos organizativos y estratégicos de la empresa. ¿Ok? Entonces, el primer punto que les quería dejar es justamente este. Cuando hablamos de planificar, hemos visto estas frases de estos grandes pensadores, ¿no es cierto?, que tiene que haber mucha estrategia, tiene que haber mucho involucramiento, y lo que tenemos que saber es que tenemos que analizar el proyecto. Para analizar el proyecto, entonces, ¿cuáles son los inputs que yo tengo para planificar? Para planificar tengo dos inputs importantes. Por un lado tengo la información del proyecto y por otro lado tengo la experiencia del equipo que va a estar involucrado en el proyecto. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, ¿cuál es la información del proyecto? Bueno, he jalado un poquito un expediente técnico de obra de la OCE, un expediente, se podría decir, estándar o tradicional, donde nos habla que el expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico o económico que permite la adecuada ejecución de una obra. Contiene memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto, valor referencial. Por otro lado, tiene estudio de suelos, estudios geológicos, impacto ambiental, impacto vial, etc. Esto es el input que yo tengo para empezar a planificar. Y por otro lado, tengo la experiencia y el equipo de todas las personas: ingenieros, arquitectos, técnicos, colaboradores, personal administrativo, etcétera. Todas las personas que podamos entrar y dar experiencia de cierta manera a este proyecto. Una vez que yo tengo los inputs claros, ojo, cuando hablo de inputs claros es que sepa qué personas van a participar y cuáles son la información que tengo. Una vez que tengo eso, entro el proceso de planeamiento. El proceso de planeamiento, como les decía, tiene que ver con el diseño del sistema de producción y los aspectos organizativos y estratégicos que tenga la empresa. El diseño del sistema de producción es, de cierta manera, vital para que nosotros tengamos un buen desempeño en la obra. Ahora, ¿cuáles son estas cosas que tengo, o estos acápites que tengo que desarrollar? Por un lado, tengo que saber cuántas etapas y cuántos frentes hay en el proyecto. Tengo que saber qué secuencia de ejecución voy a seguir, la duración de estas etapas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el plazo, porque obviamente se ve con el costo también, los recursos necesarios y cuáles son las actividades críticas. Voy a detallarlo con un poquito más adelante qué significa esto. Y por otro lado, los aspectos organizativos, tener claro los factores claves de éxito. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces se desvía lo que necesitamos de un proyecto exitoso porque no tenemos los objetivos claros entre el cliente, contratista general, subcontratista y en general todos los involucrados en la cadena de abastecimiento de construcción. Tenemos que saber cuál es el objetivo del proyecto y eso tiene que estar de cierta manera dicho desde un principio, y obviamente lo lidera el cliente. Bueno, debajo de esto hay estructuras de control, saber cómo voy a controlar el proyecto, cómo es la organización, cómo voy a manejar el tema de seguridad, la gestión contractual, que siempre hay un acuerdo de partes de por medio, el tema de calidad,
todo el tema de gestión humana, cuáles son mis procesos administrativos, financieros, el flujo de caja, las cartas fianza, el proceso logístico, de dónde, cómo y de qué manera vienen los materiales, y obviamente algo que soporta mucho también la Cámara, como el video que han visto, es el tema de responsabilidad social, que creo yo tiene que estar dentro de toda empresa bastante involucrado. Entonces, con esto ya tenemos la fórmula para tener los outputs del planeamiento. ¿Cuáles son? Un cronograma general, un presupuesto meta, un cronograma de recursos, un flujo de caja o la estructura de control. Como pueden ver, todo esto es lo que sale del planeamiento. Entonces, no confundir de cierta manera que el planeamiento tiene outputs o tiene salidas, mejor dicho, o tiene entregables, pero el planeamiento en realidad es analizar un proyecto para tener estos entregables, ¿ok? Entonces, acá de cierta manera hay un poquito del detalle del planeamiento, proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de objetivos. Y acá hay un poquito el resumen, de hecho que esto se los voy a hacer llegar para que ustedes lo puedan revisar y tener un poco más de detalle. Entonces, quería entrar ahora un poquito con más detalle al diseño del sistema de producción, ¿ok? Y explicarles básicamente cuáles son las, se podría decir, cuáles son las variables que yo tengo que manejar para diseñar mi sistema de producción. Lo primero que tengo que saber es que yo debo apuntar a un sistema de producción eficiente. Para tener un sistema de producción eficiente, yo tengo que, o sea, mejor dicho, el sistema de producción eficiente me ayuda a mantener la productividad y el plazo del proyecto y para eso necesitamos este sistema. Ahora, este sistema tiene tres grandes fases o tres grandes etapas. El primero es asegurar que los flujos de obra o los flujos no paren. Esto quiere decir que el sistema, ¿no es cierto? El sistema sea continuo. Luego de esto voy a lograr flujos eficientes y seguidamente de esto voy a apuntar a lograr procesos eficientes. Creo que con este gráfico se entiende mucho mejor y se los voy a explicar con un poquito más de detalle. ¿Qué significa esto? En la primera etapa que yo aseguro que los flujos sean eficientes, imagínense que cada uno de estos procesos es un proceso tradicional de construcción, como lo conocemos, donde el proceso 1 puede ser acero o trazo, el proceso 2 puede ser acero, el proceso 3 puede ser instalaciones, el proceso 4 puede ser encofrado y el proceso 5 puede ser concreto. ¿Ok? Entonces, yo tengo una cadena productiva de construcción y lo que tengo que hacer, al margen de que estos procesos no estén balanceados, no sean eficientes cada proceso, lo que yo tengo que mantener primero es el flujo, ¿ok? El flujo está representado como esta gran flecha de acá. Entonces, de nuevo, primero me enfoco en que esa flecha sea continua. Imagínense que abran ustedes un grifo o una cañería y el agua corra. Eso es lo que yo me tengo que garantizar primero. Y eso tiene que ver con la consecución de procesos uno detrás de otros ininterrumpidos. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer. Asegurar que estos procesos no paren nunca. Una vez que he logrado eso, entro a la segunda etapa. Ya tengo flujos continuos, ahora quiero que ese flujo sea eficiente. Para que ese flujo sea eficiente, yo lo que voy a hacer es hacer que estos procesos sean del mismo tamaño o esté balanceada la carga de trabajo. ¿Para qué? Para que no haya inventario. Ustedes saben como que un inventario por definición es pérdida, ahorita lo voy a detallar un poquito más, pero de cierta manera estos procesos tienen el mismo tamaño, quiere decir que está balanceado. Acto seguido, una vez que tengo esto, entro a la tercera etapa, a buscar procesos eficientes. ¿Qué simboliza esta tercera etapa cuando los rectángulos que les estoy mostrando son más pequeños? Es que, por ejemplo, yo uso menos recursos para hacer lo mismo. Imagínense que en este mismo proceso de concreto armado que les he comentado, yo hacía 5 placas de concreto. La idea es que en este proceso 2 yo usaba 10 personas, imagínense, para vaciar el concreto. En este caso voy a usar 8.
estoy siendo más eficiente. El proceso es el mismo, en la segunda etapa está balanceado, pero en la tercera etapa trato de usar menos recursos, menos desperdicio de material, menos una mano de obra más eficiente, valga la redundancia, y ese es el tipo de cosas que yo tengo que apuntar. ¿Ok? Entonces, ahora viene la parte bonita de las herramientas Lean Construction. ¿Por qué? Porque la filosofía Lean Construction, como bien dice su nombre, es una filosofía, quiere decir que es una forma de pensar, es una manera de hacer las cosas, es lo que guía un poquito la cultura de la empresa, que al final hace que tengas buenos resultados, y eso es lo que les enseñé en una primera parte, por eso vi necesario mostrarles un poquito la trayectoria de la empresa, porque bajo estos conceptos que les estoy enseñando ahorita, que son muy aterrizados, se forma una cultura empresarial de todas las personas que participamos o que formamos parte de la gran familia de la empresa o de cualquier empresa en general. Eso es lo que hacemos. La filosofía de Lean Construction también trae herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas? Para hacer que los flujos no paren, yo tengo la herramienta de Last Planner. La herramienta que me imagino que ustedes han escuchado porque es una herramienta que se conoce o se habla mucho en el mercado, ¿no es cierto? O en el sector, mejor dicho, ¿no? Que tenemos estos famosos plan maestro, plan de fases, Luca-Head, programación semanal, causas de incumplimiento, acciones correctivas, porcentaje de plan cumplido. Ahorita se lo voy a mencionar con un poquito más de detalle, pero esa es la Planner. Justamente asegura que los flujos no paren. ¿Se suma a qué cosa? Al manejo de variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? La variabilidad es cualquier evento distinto al que hemos planificado. ¿Se acuerdan que hablábamos del planeamiento? Bueno, la variabilidad es el enemigo, ¿no es cierto?, del planeamiento o del general de la construcción o de la industria. ¿Por qué? Es como si tuvieras a Superman y uy, se me olvidó el nombre del malo de Superman, siempre lo digo, Lex Luthor, ¿no es cierto? Como si tuvieras a Superman y a Lex Luthor, es, digamos, lo opuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la variabilidad hace que nuestro plan no se cumpla. ¿Qué es la variabilidad? Como les digo, cualquier evento distinto al que planificamos. Puede haber variabilidad externa o variabilidad interna. La externa puede ser una lluvia que existe en nuestro país, puede ser de repente un problema sindical, puede ser un problema de logística, puede ser que no llegue el concreto, que no llegue el acero, puede ser un tema interno también, que no, los planos pensábamos que estaban correctos y no lo están. Todo eso es variabilidad. Entonces, para manejar variabilidad tenemos los famosos buffers de capacidad, de tiempo y de inventario. Los buffers son amortiguadores de producción que nosotros colocamos dentro de nuestro sistema justamente para hacer que los flujos de obra no paren. ¿Qué es lo que tenemos también? Los flujos eficientes. Acá tenemos dos puntos, los principios de física de producción, que los voy a detallar más adelante, y el famoso tren de actividades o sectorización, que así lo conocemos, que es el famoso tag time de la ingeniería industrial o, de cierta manera, el ritmo de la obra. Nosotros sectorizamos para tener un flujo eficiente, ¿ok? Lo vamos a decir con un poquito más de detalle adelante. Y por otro lado, tenemos los procesos eficientes. Los procesos eficientes, la herramienta ideal son las cartas balance, que no son otras cosas que los estudios de tiempos y movimientos, ¿ok? De hecho, probablemente ustedes han escuchado estas herramientas. Justamente un poquito el motivo de mi presentación es que cuando ustedes hagan una carta balance o cuando ustedes formen parte de un planeamiento, ustedes digan, oye, ¿esto para qué sirve? Bueno, sirve porque está apuntando a un objetivo que es controlar y planificar bien un proyecto. Cada cosa que hacemos en la obra tiene que apuntar a un objetivo claro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que soporta todo este sistema o este diseño de producción? Lo primero que tienen que ustedes saber es que existe algo que se llama física de producción, que es como la gravedad, ¿no? Imagínense que yo agarro acá mi teléfono, ¿no? Y lo suelto, se cae, ¿no es cierto?, a mi escritorio. Y todos me van a decir, obvio, César, se cae porque la gravedad, pues, ¿no? Entonces, en la producción también existe la física. Y lo primero que tenemos que saber es que la física de producción se refiere a la ciencia que describe los movimientos
de las unidades de producción a través del proceso de construcción de la obra. Ojo, todo esto que les estoy comentando, tanto el diseño o el sistema de producción y la física de producción, no es propio de construcción. Acuérdense que construcción es una industria productiva como muchas, pero que es particular, ¿no es cierto? Nuestra industria es particular, pero no deja de ser una industria productiva. En este caso hacemos puentes, carreteras, edificios, centrales hidroeléctricas, perdón, pero seguimos rigiéndonos por las mismas leyes. ¿Cuáles son algunos principios? Primero, la capacidad del sistema y el cuello de botella que está en la teoría de restricciones de Lihayu-Goldratt. De hecho, voy a soltar todo esto de acá para que vean un poquito en ese librito. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, por favor léanlo. Se llama La Meta, que es de Lihayu-Goldratt. Y si es que no pueden leerlo todo, se meten a YouTube y buscan La Meta y hay un video de 45 minutos donde ustedes pueden, de cierta manera, profundizar en algo, lo que les voy a comentar ahorita, que tiene que ver con que un sistema, la capacidad de un sistema, por ejemplo, no es mayor al cuello de botella. O sea, la capacidad de todo un sistema no es mayor al cuello de botella del proceso más restrictivo. ¿Ok? Eso es por un lado. El otro tema es que existen inventarios. Y los inventarios, por definición, son pérdidas y tiene trabajo en proceso. Ahí están las siglas en inglés, que es WIP o Work in Progress, pero es trabajo en proceso, que tiene que ver de nuevo con que debemos de saber que esto existe en la física de producción. Luego hay un tema de sistema pull versus sistema push, que significa si yo empujo a la producción generando inventario o la jalo haciendo que los inventarios tiendan a cero. Hay un tema de tamaño del lote que justamente tiene que ver con las sectorizaciones o trenes de trabajo que hacemos, que tiene que ver con el balanceo de trabajo, y el otro punto de la eficiencia local versus la eficiencia del sistema. Los invito a ver este videito en YouTube de 40 a 45 minutos porque van a entender mucho mejor este tema, o sería genial que ustedes puedan leer este librito que es importante. ¿Ok? ¿Cuál es el otro punto importante en el diseño del sistema de producción? Tiene que ver con los 8 desperdicios. Estos 8 desperdicios que están presentes en cualquier industria, también en la construcción no es una excepción, y por ejemplo la sobreproducción, que es producir en exceso o con demasiada antelación, el transporte, cualquier transporte no esencial es un desperdicio, el inventario, que ya hemos conversado de esto, la espera, ¿no es cierto? Las esperas definitivamente se caen por su propio peso, que es un desperdicio, el sobreproceso, que significa un trabajo, servicio adicional no percibido por el cliente, ¿no es cierto? Un sobreproceso claro, por ejemplo, en construcción es mediciones en exceso, ¿no? O sea, imagínense que yo tengo un protocolo donde tengo que medir 10 veces que el muro está alineado. El cliente no nos paga por medir 10 veces, el cliente nos paga porque el muro esté a plomo. Si yo lo mido una vez, 2 veces o 10, no es problema en teoría del proceso que quiere el cliente. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver en obra. Los retrabajos, obviamente, repetir cualquier trabajo, y el movimiento, cualquier movimiento que no añada valor. ¿Ok? El consejo que les puedo dar, estos temas son bastante claros. Ah, perdón, y me olvidaba, la subutilización del personal, que es un desperdicio, en verdad, los desperdicios clásicos son 7, pero este de subutilización del personal es producto de la escucha, de la falta de escucha a los empleados, a nosotros, ¿no es cierto? La empresa que no escucha a los ayudantes, los operarios, los ingenieros, los arquitectos, los técnicos, el personal administrativo está cometiendo un error porque está subutilizando el personal y eso es un desperdicio también. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a detallar, creo que ya esto lo hemos conversado. Este es el famoso Last Planner, que tengo un plan maestro, un plan de fases, un look ahead, un programa semanal y un programa diario. De hecho, lo importante y lo que quisiera que les quede de Last Planner es que lo que yo trato de hacer es decantar una serie de, es decantar el planeamiento a planes más pequeños para hacer más confiable mi planeamiento o mi programación. Eso es lo importante del Last Planner. El Last Planner, por un lado, tiene planificaciones cada vez más apretadas, mientras que el horizonte
del tiempo o la actividad se avecina, y por otro lado tiene un tema fuerte que se da en este tercer bloque del Luca Health Planning, donde yo identifico restricciones. Yo tengo que identificar restricciones para levantarlas y de nuevo que no pare el flujo de la obra. ¿Ok? ¿Cuál es el otro tema que les comentaba? El famoso tren de actividades. Acá hay, de cierta manera, un ejemplo de un tren de actividades que linkea todo, ¿no? Por acá tienen un edificio que, bueno, en este caso lo he querido presentar con una herramienta que ya usamos nosotros, que es muy conocida también, que es el tema virtual, donde ustedes pueden ya tomar bloques y sectorizar la obra, porque al sectorizarla de esta manera, estoy viendo el tamaño del lote. Mientras que yo reduzca el tamaño del lote, hago más confiable mi programación o mi producción, y por lo tanto puedo cumplir con el plazo de los proyectos de una manera más confiable, valga la redundancia. Con esto yo también puedo hacer mis cuadrillas de albañilería más confiables y sacar los metrados y todo esto. Sé que dentro del instituto tienen cursos de metrados y todo esto. De hecho, esto sirve mucho para llegar al control en los proyectos y tiene que ver con estas herramientas, que al final aprendemos a hacerlo como en el colegio, ¿no es cierto? Aprendemos a hacerlo manualmente, pero al final lo que hacemos nosotros es esos conocimientos básicos que tenemos, que adquirimos en los lugares académicos, en los centros académicos, en este caso en el instituto, nosotros lo plasmamos a algo como están viendo acá. Es fundamental tener los metrados claros para que yo pueda tener la sectorización clara y tenga las personas que van a trabajar en el proyecto, ¿ok? ¿De qué me sirve todo esto también el planeamiento y el control de costos o el control, en este caso, con los metrados? Yo puedo hacer planes como esto que ven, donde no solo yo puedo decir, ¿saben qué? Vayan a la obra y en la obra vean cómo se arreglan, y me sacan, no sé, pues 50 metros cuadrados de albañilería o de muro, etcétera. Yo puedo hacer un plan como este. Puedo decir dónde está el cortador de ladrillo, dónde están las parihuelas o los pales de ladrillo, dónde coloco el agregado grueso, dónde el concreto fluido y dónde el agregado fino. Yo puedo entrar a ese detalle y puedo hacer un planeamiento que yo sé qué es lo que está pasando. Yo siempre pongo el símil en estos temas. A muchos de nosotros como peruanos nos gusta el fútbol, ¿no es cierto? Y el planificar es como un director técnico, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el director técnico, cuando hace una jugada de laboratorio o ve de lo que él ha dicho en los camerines o en el entrenamiento de la semana, se plasma en el juego del día sábado o domingo, es exactamente lo mismo. La satisfacción que nosotros deberíamos tener por un buen planeamiento, un buen sistema productivo, es que lo que nosotros hemos planificado se está dando, ¿ok? Bueno, esto es un poquito más de detalle de esto, de cómo se hacen los trenes de trabajo. Y por último, les quería comentar y justamente entrar ya al final de esto que les he comentado, de dejarles una frase de Albert Einstein, ¿no es cierto? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Creo yo particularmente que los temas de innovación son importantísimos para las empresas, para las organizaciones y para las industrias, y la construcción no escapa de eso. Acuérdense que innovación en el sentido amplio de la palabra es mejora continua, y como, bueno, ustedes saben que todo esto se formó, todo el tema Lean Construction viene del Lean Production, que viene del Toyota, de la fábrica Toyota en Japón, o el Toyota Production System, como le llaman. Y lo que decían los japoneses es, la mejora continua es mejorar la 10ª parte del 1%, pero hacerlo todos los días. En construcción, hoy ya vivimos una coyuntura compleja, una coyuntura que nos hace reinventarnos, y esto depende de todos nosotros, ¿no es cierto? Depende de todos nosotros y lo que podamos hacer para que para salir de esta crisis lo mejor posible. Y yo creo que es con innovación, ¿no? Hace minutos antes de que conversara con ustedes, le daba una entrevista a la revista Costos y me preguntaban de cómo que esto nos va a impactar mucho en la industria de la construcción. Y la verdad que lo que yo les dije y les dejo es que todo este tema va a impactar de una manera distinta a las empresas.
y creo que las empresas que más se reinventen y que más aprendan más rápido a trabajar bajo estos conceptos y sacar y ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y trabajar en productividad, como dice nuestro amigo Albert Einstein, yo creo que van a tener mucho más oportunidad. Y eso depende de nosotros, de las personas que trabajamos dentro de las empresas. Bueno, eso era lo que quería comentarles. Acá hay un poco, a veces tengo algunos documentos en esta página de integración y colaboración en la construcción y algunas de mis redes para que si quieren algo más de información o escribirme, lo puedan hacer. Eso, Ricardo, era un poco todo lo que les quería comentar. Creo que había algunas preguntas al respecto, así que, no sé, espero que les haya Sí, sí, servido, les haya César. gustado. Sí, César, mira, primero, muchísimas gracias. De hecho, como te había comentado al inicio, este tema causó mucha expectativa dentro de todos nuestros alumnos y definitivamente creo yo que ha colmado las expectativas generadas, ¿no? Agradecerte mucho. Y sí, mira, acá tengo algunas preguntas que te quisiera molestar unos momentos más. Un poco hemos recabado un paquete de preguntas que han sido elaboradas por nuestros alumnos y nada, un poco transmitiéndolas para que nos puedas un poco ayudar ¿cómo se llama?, a responderlas. La primera, como técnico de construcción civil, ¿en qué parte del proceso de planeamiento Lean intervengo? A ver, yo les diría que intervienen en todo el proceso, pero de cierta manera los técnicos pueden intervenir muy bien en la etapa de, digamos, de formar, a ver, dentro del sistema NAS Planner, le digo particularmente digamos, dentro de productiva, dentro de la empresa, donde se genera mucho valor, digamos, las personas técnicas que trabajan en eso. Nosotros tenemos toda una suerte de que estamos pasando como industria de un tema muy de, como le digo, las personas de computadora, un tema muy visual. Ahora se usa mucho lo que se llaman las salas de producción, donde estas salas de producción recogen las mismas herramientas que hemos visto de las planes o autorizaciones, pero las llevan a un ámbito visual. Quiere decir que nosotros tenemos que, de cierta manera, tener un ambiente donde preparamos todo el tema de integración, tanto subcontratistas, contratista general, cliente, supervisión. Entonces, toda esta formación la llevan los técnicos, forman estas salas y lideran un poco este proceso. Eso es por el lado, digamos, de planificar el día a día de la obra. Por otro lado, el soporte en el planeamiento justamente está en el diseño, que les he comentado. Entran en la etapa, digamos, en la etapa de ver las fases del proyecto y forman parte del equipo que les comentaba al principio, que forman la duración de las etapas, las sectorizaciones y la ejecución de obra. O sea, en realidad, los técnicos, al igual que todos los profesionales o todas las personas involucradas en construcción, están en toda la cadena de planeamiento, pero sobre todo ayudan mucho, por ejemplo, en el tema de metrados, ayudan mucho en el tema de ver cuáles son las partidas de control, porque después del planeamiento, como saben, no le he tocado en esta presentación, porque de hecho son muchos temas que podemos hablar, pero tiene mucho que ver con el control, con el resultado operativo. Revisan las partidas de control y chequean que lo que se esté ejecutando sea lo correcto. Otra de las cosas que también soportan mucho, ¿no es cierto?, es el tema de valorizaciones también, por ejemplo. Cuando yo tengo que ver cómo avanza, ¿no es cierto?, una partida, no solamente subcontratada, valorizar para un subcontrato, pero también para sacar mis índices semanales de productividad o índice de desperdicio de materiales, yo tengo que hacer un match entre el presupuesto y lo realmente ejecutado. Ahí también ese match lo trabajan muy bien los técnicos para dar el input justamente y analizar en conjunto con ellos lo que se tiene que hacer a futuro de la obra, ¿no? Perfecto, perfecto, César. Acá vamos con la segunda pregunta. ¿Qué tan importante es tener una buena sectorización del trabajo? Bueno, una sectorización es vital, una buena sectorización es vital porque, a ver, ¿cómo es que yo lo veo? La sectorización es
tendría que ser lo más colaborativa posible para que tenga compromiso de todos los involucrados. Y mientras más exacta o más fina sea la sectorización, yo voy a tener menos recursos involucrados dentro de mi sistema productivo. Me explico mejor. Si yo tengo sectores desbalanceados, yo tengo un sector de 50 metros cuadrados de placas, por ejemplo, y un sector de 80 metros cuadrados, como todos los días tengo que trabajar lo mismo, yo tendría que pedir o alquilar encofrado para 80 metros. Entonces, en el sector de 50 estaría teniendo una capacidad instalada ociosa. Esto, como lo he puesto, como el ejemplo que he puesto en el material, también lo tengo en la mano de obra. Y peor aún, si es que estoy perdiendo en eso, lo peor que puede pasar es que la sectorización no arranque, como decimos en obra. O sea que, si es que yo dije que iba a ser un techo en 4 sectores, empieza a salir a más de 4 sectores. Eso lo que hace es que merma toda la productividad y de cierta manera ahí hay maneras de cómo levantar esto, ¿no? Que es meter un poco más de recursos y después usar una carta balance. O sea, lo que quiero referirme es que, si bien es cierto, podríamos equivocarnos en la sectorización, lo que tenemos que es que usar herramientas para recuperar este ritmo rápidamente. Porque lo que sí me gustaría que dejarles y un poco el detalle es que es importantísimo que la sectorización los primeros días que la lanzamos a obra se cumpla. Porque si no se cumple, todo el personal de obra se acostumbra a que las directrices que salen del cerebro de la obra, que es el planeamiento, no se cumplen, entonces ese es un cáncer que en realidad se tiene que extirpar de raíz, ¿no? Perfecto. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo puedo emplear la filosofía Lean Construction para poder hacer más productivas mis cuadrillas de trabajo ante la crisis del COVID-19? Es una pregunta muy actual, en realidad muy recurrente. Miren, yo lo que creo, yo he estado, yo y mi equipo, ¿no? Mi equipo dentro de la empresa, lo primero que les puedo responder de eso es que lo que ya estamos haciendo lo tenemos que hacer bien, ¿ya? Y disculpen que sea, digamos que lo responda así, pero en realidad las herramientas ya están colocadas. Todo lo que les he mencionado, sectorizaciones, lote de transferencia, los lotes de producción, todas esas herramientas, o sea, la sectorización es una herramienta muy importante para yo tratar de tener distanciamiento social y aforos al 50%. Lo que tengo que hacer es un lote de transferencia importante para que la gente no se, digamos, tenga la menor cantidad de aglomeración posible. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de, no diría más estrictos, pero sí hacer cumplir un poco más lo que hoy día ya tenemos en los proyectos. Y justamente mi comentario era de que cuánto le va a impactar esto a las empresas, es creo yo que también las empresas puedan implementar de una mejor manera lo que ya teníamos en las sectorizaciones. Yo creo que diseñando bien un sistema de producción y usando estas leyes de física de producción de una manera correcta, creo que es la forma de que podemos afrontar mejor esta coyuntura. Excelente, César. Nada, mira, en realidad, como director ejecutivo del instituto y a nombre del instituto también, quería agradecerte de verdad este pequeño tiempo que te has tomado en poder mostrarnos, explicarnos a detalle este tema que, como bien te he dicho, y quiero ser redundante en el tema, había causado mucha expectativa dentro de todos nuestros alumnos. Considero que ha estado muy bien enfocado, muy bien alineado, sobre todo dentro del proceso formativo que están llevando los chicos en este momento, ¿no? Estamos en una cultura compleja y definitivamente bajo esta cultura compleja, como bien lo comentaste, tenemos que ver el vaso más lleno que vacío y definitivamente ser sumamente productivos y en muchos de estos casos mirar también fuera de la casa, ¿no? Quería agradecerte de verdad. Definitivamente esperamos contar contigo en una próxima conferencia. Voy a abusar, digamos, de la confianza. Y sí me gustaría, si puedes dejar un mensaje final a todos los chicos, ¿no? A todos los chicos, sobre todo en este proceso que estamos viviendo un poco convulsionado del COVID, y también cómo pueden aprovechar, desde tu punto de vista, de tu experiencia, todo este proceso de virtualización también por el cual están cruzando, ¿no? De todo el proceso y de toda la cadena formativa que están teniendo en la carrera técnica. Te dejo con unas palabras finales. Perfecto, Ricardo.
Sí, bueno, antes que nada, agradecerte la invitación. Para lo que necesiten en otra oportunidad, lo que requieran, en realidad, nada, mi compromiso con el instituto es de hace, digamos, de ahora en adelante, del tiempo que vengo como director, así que en lo que necesiten, encantado. Yo quisiera dejarles solamente dos mensajes. El primero es decirle que esta crisis va a pasar, ¿no? Que si bien es cierto, la coyuntura es difícil, hemos vivido y por de repente la edad o la juventud que puedan tener las personas del instituto, sea cual fuese, probablemente muchos no hemos vivido una crisis así, en realidad es una crisis que no se vive hace en décadas, ¿no es cierto? Eh, los expertos, si los escuchan en algún momento, saben que las crisis pasan y la idea es prepararnos de una mejor manera para esto. Y el segundo punto es este tema virtual. Yo creo que soy una persona muy optimista, en realidad, a veces peco de serlo. Al menos a mí y los consejos que puedo dar es que estamos entrando en un mundo que esta coyuntura, este virus, que no nos ha dejado nada bueno, pero si podemos verlo de un lado positivo, que es complicado, es que nos ha empujado un poquito a este tema virtual que yo creo que necesitamos las empresas, necesitan las personas y los aprovechen. Yo lo dejo como comentario nomás, ¿no? Muchas veces yo, digamos que he hecho mi tiempo mucho más eficiente con videoconferencias, con reuniones virtuales, porque muchas veces cuando, sin ánimo de dejar el tema personal, que es súper importante, ¿no es cierto? De una reunión personal me refiero, yo creo que cuando hay reuniones muy ejecutivas de trabajo, de una manera virtual, vas mucho más al grano, entonces tu tiempo se vuelve más eficiente laboralmente y de cierta manera eso ayuda a tener más tiempo al final con la familia y al final en las cosas que uno necesita, porque al final siempre nos falta tiempo, ¿no? Y por otro lado, que exploren, ¿no? Que exploren las herramientas y de cierta manera la construcción no es ajena. Hay muchos tópicos que se pueden ver de estos temas de gestión virtual o Virtual Design Construction o BDC, que se le llama, que en alguna oportunidad, Ricardo, si gustan, podríamos conversar al respecto también, Claro. que es de cierta manera cómo está evolucionando la industria de la construcción. Probablemente siempre vamos a tener que colocar concreto, probablemente usemos más prefabricados, pero la virtualización o la transformación digital en construcción se está dando por los procesos de gestión, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que los invito a ver, todos estos temas de BIM, ¿no es cierto?, de sesiones ICE, de estos temas que están ahora a la vanguardia, que es lo que podrían aprovechar también este tiempo para ir averiguando, ¿no? Excelente, excelente, César. Sí, como bien lo dices y como creo que todos sabemos, ¿no? Estamos en un mundo globalizado y definitivamente esta globalización tenemos que aprovecharla y esta nueva carretera que es esta formación virtual en la cual estamos aprendiendo por la coyuntura actual, yo creo que va a ser de gran ayuda. César, agradecerte de nuevo de verdad por tu tiempo. Definitivamente vamos a estar en otra conferencia contigo al más corto plazo. Genial. Bueno, señores, queríamos agradecerle la participación de todos. Definitivamente esto es un proceso de conferencias que vamos a tener todos los meses, como hemos conversado. La próxima conferencia que tenemos son en junio. La que viene es la del señor Gustavo, del ingeniero en realidad Gustavo Díaz, él es gerente general de Orion Group. El tema a tratar va a ser gerencia de proyectos, caso Marriott Cusco. Eso se va a dar el 3 de junio. Y la segunda conferencia del ingeniero Julio Cáceres, él es el presidente de la Cámara de la Construcción de Arequipa, y esa charla se va a dar el 17 de junio. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Espero que haya sido, que hayamos formado todas las expectativas y nos vemos en una próxima oportunidad. Permiso. Nos vemos, chao. Chao, chao, nos vemos.
Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, más de 800.000 personas no tienen acceso al agua potable en Lima. La Cámara Peruana de la Construcción es una vez más intermediario de ayuda, distribuyendo cerca de 5 millones de litros de agua a las familias que más lo necesitan durante el periodo de cuarentena. Para seguir haciendo esto posible, esperamos contar con tu apoyo. Recordemos que juntos somos más fuertes.